¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya kata salom aytamiz. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto enorme poder compartir con cada radioescucha este tiempo en donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas, que el Señor les permita, les conceda ser bendecidos en esta mañana. Y bueno, el día de hoy no están la psicóloga Edith Romero, tuvo por ahí un compromiso ineludible, y la psicóloga Cecilia Parra tampoco estará con nosotros en esta mañana, ya que hay algunas actividades que debe realizar. Pero tenemos una invitada especial el día de hoy. Queremos en esta hora darle la bienvenida a Lili Cancino, mi hija. Hola. Para quienes no sepan quién es, ella es hija del pastor Mario Cancino y su servidora Irene Medina. Y es un gusto poder darte la bienvenida, hija, en este programa. Es una enorme bendición que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias, mamita. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos tus radioescuchas, a toda la gente que nos observa, ya sea en vivo o que nos sigue a través del programa en otras plataformas, en otro día de la semana. Estoy muy contenta de poder estar hoy. Yo creo que la última vez que vine fue el año pasado. Sí, no había tenido la oportunidad de estar aquí. Y estoy muy contenta por el tema que vamos a platicar hoy. Comparte el enlace de nuestro programa para tus amigos, tu familia, y vamos a pasar un buen programa juntos. Escríbenos tus comentarios, preguntas. Nos gustaría que el programa de hoy fuera muy dinámico y que pudiéramos juntos conversar, platicar, conocernos un poquito mejor y saber cómo estamos trabajando la resiliencia, cómo estamos trabajando en las promesas del Señor, en las circunstancias difíciles y en todo lo que podamos aprender hoy puede ser un programa de mucha bendición. Bien, pues queremos iniciar preguntándote, ¿qué estás haciendo aquí en México? Bueno, si algunos no lo saben, yo tengo un llamado misionero. El Señor me dio ese llamado desde antes de nacer. Lo confirmó y lo reconfirmó en mi vida y salí a España a servir al Señor hace casi 10 años, en agosto se cumplen 10, y estoy ahorita de visita. Estoy visitando México, no suelo estar aquí, obviamente, pero estoy en un viaje que el Señor me permitió realizar con 2 propósitos.
Uno de ellos es hacer varios preparativos preboda, porque el Señor me dio el regalo de casarme pronto, y también estoy aquí para poder de alguna manera acompañar algunos estudios de la salud de papá en este proceso que él está teniendo ahorita en su lucha contra el cáncer, o que estamos teniendo juntos como familia esa lucha contra el cáncer. Pues nadie más feliz que yo de que andes por aquí. A veces el motivo principal de que nos visites con más frecuencia no es muy agradable, básicamente es por la salud del pastor Mario, y a veces eso me entristece un poco, pero el tenerte aquí siempre es motivo de gozo, motivo de alegría, motivo de gratitud al Señor. Y bueno, ¿cómo te sientes con estas emociones encontradas? ¿Cómo estás manejando estas dos situaciones tan importantes en tu vida, pero tan opuestas, tan distintas? ¿Cómo lo estás manejando? La verdad es que esa respuesta tiene varias respuestas, y es una respuesta que me gustaría ir compartiendo a lo largo del programa. Pero me gustaría, antes de respondértela directamente, ir un poquito al proceso o al antecedente, ¿no? Uh-huh. Es en el año pasado, 2024, en el que, estando yo en Alemania visitando a la familia de mi novio, cuando yo recibo una llamada de tu parte con una noticia en la que papá está muy grave de salud, lo que sería una cirugía ambulatoria, sencilla, rápida, pronta, para tratar una situación en el intestino de papá, se convierte en una situación en la que su vida corre peligro. Se complica la situación en su intestino, se convierte en una bolsa muy grande que explota y empieza a recorrer su sistema digestivo y empieza a afectar varios órganos, y obviamente su vida corre peligro. Cuando lo llevan al hospital, el médico nos dice que no le da una esperanza, que la situación es muy grave, es muy riesgosa, y que ellos van a intentar hacer todo lo posible. Yo recuerdo que tú me contaste que te hicieron firmar muchos documentos en donde la vida de mi papá estaba en riesgo, y al final decía "y o posible muerte", y firmabas, "y o posible muerte", y firmabas, ¿no? Y eran una serie de documentos en donde el hospital se deslindaba, ¿no?, de alguna responsabilidad ante fallecimiento por la gravedad de la situación de papá. Esto me toma por completo en un momento en donde yo no estaba en casa, no estaba en el país donde vivo, no podía tomar un avión, no podía moverme, no podía transportarme de alguna manera rápida y fácil para acá. Los aviones en el pueblito donde yo estaba no salen diario ni cada 10 minutos. Solamente hay 2 vuelos a la semana. Intenté comprar otro vuelo, pero al ser unas fechas altas, ser agosto, la situación era carísima, muy imposible y muy complicada. En ese momento es donde el Señor me habla a través de la vida de Estefan, de mi novio, y me dice, en un devocional que tenemos juntos, me da el pasaje en donde dice, quédate quieta y ve que yo soy Dios, ¿no? Eso es un salmo en donde el Señor le está hablando a su siervo y le está diciendo, confía que yo soy Dios. Y es muy fácil escuchar esa palabra de quedarte quieto, esa frase de quedarte quieto, pero la verdad es que no es fácil quedarse quieto. Podemos quedarnos quietos físicamente, pero mentalmente y emocionalmente la quietud es muy difícil de manejar y de cumplirla, ¿no? Pero yo literalmente tenía que quedarme quieta en ese país, en ese pueblito, en esa villa, pero sobre todo la quietud de mi corazón. Cuando papá entra a cirugía, es tan grave la situación
que yo recuerdo que tú me llamas y me dices, tenemos que estar listas porque posiblemente tengamos que entregar a papá en los brazos del Señor. Yo totalmente me rehúso a esa situación, no estoy de acuerdo, no quiero hacerlo, siento una situación de impotencia y de desesperación de saber que papá podría partir con el Señor y yo no tendré la oportunidad de despedirme, de tomar su mano, de escucharlo, de despedirme, ¿no? Y yo en mi corazón te respondo que no, pero con mi boca te digo que sí. Y empiezo una actitud de lucha contra el Señor, de decir, aguántame, Señor, dame chance de llegar a México, dame la oportunidad de poder ver a mamá, de estar con papá, de despedirme si eso fuera necesario, ¿no? Entonces, en medio de ese ínter, la cirugía es muy delicada, muy grave, pero cuando abren, encuentran cáncer, además de la situación que ya estaba y una situación de un cáncer metastásico, muy avanzado y muy agresivo. Entonces, todo apuntaba de alguna manera a una situación de fatalidad. Estar lejos en un momento así es muy difícil. Yo no sé si alguien que nos está escuchando ha recibido malas noticias estando lejos. La emoción se intensifica, se triplica, se duplica, se potencializa y vienen miedos. Viene el pensamiento de no voy a alcanzar a verlo. Y yo recuerdo que uno de los consejos más fuertes que he recibido en mi vida fue cuando yo te pregunté, ¿y tú qué necesitas, mami? O sea, ¿cómo puedo yo ayudarte? ¿Cómo puedo yo estar contigo? Porque todos pensamos siempre en el paciente, en la persona que está viviendo la lucha. Y yo te pregunté, ¿qué necesitas? Y yo recuerdo que tu respuesta fue lo que nunca pensé o no me imaginé. Yo pensé que como cualquier mamá me iba a decir, pues que ores por mí, que te vengas, que ya estés aquí cerquita, que nos abraces con tu cariño, tus oraciones. No. Tu respuesta fue muy contundente y muy profunda. Y yo recuerdo que tú me dijiste, yo necesito que cuides tu mente. Necesito que cuides tus pensamientos. Y en ese momento yo dije, ok. Y tú me dijiste, yo no necesito una hija que esté resentida, peleada, enojada con Dios. Yo necesito una hija que guarde sus pensamientos porque de allí va a empezar el enemigo a trabajar, va a bajar a tu corazón y va a empezar a sembrar pensamientos de ingratitud, de reclamo a Dios, de impotencia, de coraje, de tristeza. Y yo no quiero una hija que tenga su fe quebrada, una hija inmadura emocionalmente y una hija que tenga en su corazón alguna raíz de amargura contra Dios. Pero todo empieza en la mente. Llena tus pensamientos de la palabra, llena tus pensamientos de gratitud y ponte a adorar al Señor. Wow, a mí esa respuesta fue como increíble y muy impactante. Fue como un balde de agua fría, así ¡pum! Y yo te dije, ok. Y fue en todo ese tiempo estar trabajando el cuidar la mente, porque efectivamente venían pensamientos que no eran del Señor, que eran de mi propio corazón engañoso, y también venía una situación de pensamientos que eran voces del enemigo, voces de Satanás, en donde la ansiedad es muy fácil que gane terreno y empiece a crear una serie de escenarios infinitos, fatalistas. Y la lucha más grande comenzó en la mente, comenzó en el corazón. Pero yo te quiero agradecer mucho ese consejo, porque yo creo que cualquier mamá hubiera dicho, no, pues que ores por nosotros, que nos abraces, que estés tranquila. Pero nunca olvidaré esas palabras, porque fueron completamente un impacto de
venir de la voz de una profeta como tú, de saber que eso es muy probable que sucediera. Y conozco al día de hoy muchísimos hijos de pastores e hijos de misioneros que viven constantemente enojados con Dios, enfadados con el evangelio, por raíces de amargura, de heridas, de enfermedades y de problemas que han habido en casa, con sus padres, con sus seres amados, porque no cuidaron su mente. Entonces, ese fue el comienzo de toda esta travesía de la que vamos a seguir hablando hasta el momento del día de hoy. Realmente no es fácil poder manejar circunstancias como las que manejamos. Tú estabas lejos, estabas atrapada en una localidad en donde se requería mucho esfuerzo para poder salir de ahí. Era un viaje de emergencia y todos los viajes de emergencia implican búsqueda del transporte, búsqueda de vuelos, búsqueda de todo para que sea lo más pronto, lo más rápido posible. No es fácil dar un consejo como ese. Porque eso quiero preguntarte. ¿Por qué me dijiste eso? Porque conozco mi corazón y yo sé que yo estaría luchando con eso. Uh-huh. Y entiendo que el corazón es engañoso. Sí. Y sabía que de alguna manera ibas a pelear la misma batalla. Uh-huh. Como creyentes, como hijos de Dios, la victoria o totalmente la derrota se encuentra en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahí es donde el enemigo encuentra tierra fértil para poder lastimar, dañar, sembrar cosas que nunca nos imaginamos que puedan germinar en nuestra cabeza. Claro. Pensamos que estamos en una correcta relación con Dios, que somos fuertes emocionalmente, que tenemos la fortaleza de parte de Dios para vivir en victoria, pero un pensamiento que se cuela en nuestra mente que nos hace dudar de Dios. Yo quiero que ustedes recuerden cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, él sembró una duda y por ahí empezó el desliz, la caída, el que Eva se resbalara hasta tocar fondo. Cuando el enemigo le dice, con que Dios te dijo, ha dicho o te dijo o les ha dicho, ese tono, esa forma en la que está elaborada la pregunta, sí, tiene como propósito y como objetivo que Eva dudara de la integridad de Dios, de la veracidad de Dios, de todo lo que Dios es. ¿Con que Dios te ha dicho? Era una pregunta tan simple, tan pareciera tan ingenua. Pero con un toque de sarcasmo total. Durísimo. Un sarcasmo impresionante. Y burla. Exacto. Y con toda la intención de sembrar duda. O sea, no creas que Dios es lo que Él dice que es. Claro. No pienses que Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Entonces, esas dudas entran a lo más profundo del alma, a lo más profundo del corazón y empiezan a traer muchísima duda, muchísima incredulidad. Y entonces todo lo que tú crees que tienes en tu relación con Dios se derrumba, porque al dudar de la integridad de Dios, de la divinidad de Dios, de la veracidad de Dios, viene todo a la basura. Entonces, realmente yo creo que el tener que
entender que nuestra mente es el lugar en donde se libran las guerras, las batallas más fuertes, más que lo que pasa en realidad, es nuestra mente la que está en pleito totalmente. Por esa razón es importante que tengamos siempre presente que debemos llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús, porque nuestros pensamientos o le dan la gloria a Él o le dan la razón al enemigo. Y cuando en tu cabeza el enemigo tiene la razón, esa batalla está perdida. Y como tú dices, hay mucha gente enojada con Dios, hay mucha gente peleada con Dios, porque como que nos cuesta trabajo hablar de la soberanía de Dios. Nos cuesta trabajo reconocer que Dios es Dios y que Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque nosotros hemos aceptado su soberanía. ¿Cuántas veces oraste, hija, en tu vida y le dijiste al Señor, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, estoy para servirte, Señor, usa mi vida, pero siempre pensamos que las cosas van a ser lindas y bonitas. Claro. Y cuando las cosas se convierten en situaciones difíciles y complicadas, nos sentimos con el derecho de reclamarle a Dios. O sea, ¿por qué Dios me cambia la jugada? ¿Por qué Dios no hace lo que pido? ¿Por qué sabe que si esto me ofende, me lastima, me hiere, no está en el entendimiento de hacer las cosas a mi gusto? Claro. O que duelan menos, ¿no? Exactamente. En ese momento, cuando recibo ese consejo, para las personas que están conectándose, bienvenidos. Les animamos a hacer preguntas, a hacer algunos comentarios a través del chat. Hay muchísima libertad. Estoy aquí, Lili Cancino, de invitada en el programa, hablando de corazones que acompañan, de la historia, de cómo hemos ido caminando en la lucha contra el cáncer, de mi papá. Siendo misionera en el campo, estando a casi 15,000 kilómetros de distancia de aquí, de México, de ustedes, de la gente, de mi corazón, de mi iglesia, de mi país, de mi cultura, siempre nos han enseñado en el ámbito misionero que estando en campo, todas las situaciones de tentaciones, de heridas, de temas difíciles, se potencializan estando en campo al triple, al doble. Si tú vas con una situación de vulnerabilidad en lo emocional, por ejemplo, que te sientas solo, estando en el campo misionero te vas a sentir demasiado solo. Si vas con temas de miedo a la enfermedad, Dios va a permitir y el enemigo va a atacar con el tema de la salud, ¿no? Miedo a morir, ¿no? O sea, todas esas cosas se potencializan de tal manera que llega un momento en que en campo te sientes en plena línea de batalla y como que todos los escudos posibles ya dependen de tu mano, dependen de qué tan fuerte agarres el escudo y de qué tan cerca estés del Señor, ¿no? Entonces, al escuchar el consejo en medio de la crisis de la salud de gravedad de papá, preguntándote a ti qué necesitas y tu respuesta fue que cuides tu mente, pues llevamos con este programa Con Paz en Armonía casi ya 6 años. Desde la pandemia. Exactamente. Iniciamos en pandemia con temas de acompañamiento emocional y apoyo espiritual. Y pues yo me he chutado todos los programas, ¿no? Y he estado en capacitándome en consejería bíblica y en esos momentos todos los consejos no te vienen a la mente, no te vienen al corazón o vienen a la teoría, pero en la práctica estás con una actitud de, ay, es que no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que fueron unos días de estar en un proceso de cuidar la mente. Y la verdad en lo que yo me enfocaba era en
en buscar al Señor y en agradecer. Porque si yo me ponía a pedir, si yo me ponía, Señor, es que me siento así, iba a venir una situación de un bajón muy fuerte. Y gracias a Dios me permitió estar al lado del hombre que me iba pues a acompañar o que me va a acompañar el resto de mi vida. Y Dios estaba trabajando estratégicamente también en esa área, porque en la relación yo soy la persona de los dos que tiene un carácter más resiliente y me adapto más a los cambios y soy una persona que trabaja muy bien bajo presión. Y la verdad es que me gusta ese toque de adrenalina de trabajar bajo presión. No digo que esté bien, no digo que sea lo más ideal, pero sí puedo decir que me sé manejar en aguas turbulentas de estrés y depresión. No de depresión, de presión. Entonces, me venía a la mente, Señor, ¿qué va a pasar el día que yo me rompa y Estefan tenga que asumir ese papel? Ajá, ¿no? Porque pues todos sabemos que tenemos ciertos niveles de carácter, de rasgos de carácter, hay áreas más fuertes, hay áreas más débiles. Y en ese momento donde yo me rompí, en ese momento donde yo me quebré, en ese momento donde de verdad estaba asumida en la tristeza, el Señor usó la vida de Estefan de una manera muy maravillosa para cubrir mi corazón, para darme palabra de Dios, para guiarme a través de la Escritura, a tener confianza y paz en el Señor, a no sentir angustia ni preocupación y a llorar si era necesario llorar, ¿no? Y no pasa nada. Y en ese momento el Señor me recordó que Él es el hombre, él va a ser la cabeza, Él va a ser el sacerdote de nuestro hogar y Él tiene toda esa capacidad. Y yo me sentí tan amada y tan apapachada. Y yo creo que si yo hubiera estado en España literalmente sola, no hubiera sentido ese respaldo y ese apoyo y esa fortaleza, ¿no? Después el Señor me da la oportunidad de conseguir un vuelo, de viajar, de llegar, de estar aquí. Y antes de ver a papá, yo llego un sábado en la noche, y antes de ver a papá tengo pues la noche y el mediodía del domingo. Las visitas eran a partir de las 10 de la mañana, habíamos quedado de vernos con Sabdiel a las 12 y él me llevaba al hospital. Tú estabas con él. Yo llegué a casa a las 2 de la mañana, cansadísima del vuelo. Viajar y volar con este tipo de emociones te agota, te cansa muchísimo. Cuando llego en esa noche, despierto a las 3 de la mañana como si hubiera sido un descanso profundo. Perdón, a las 6 de la mañana. Estás hablando que dormí 4 horas y desperté súper renovada. Y yo ya sé que cuando me despierto a una hora que no es y no estoy cansada, es porque el Señor quiere hablar conmigo. Y me senté, abrí mi devocional, mi Biblia, y yo recuerdo que en ese momento el Espíritu Santo me hablaba, Dios me hablaba a través del Espíritu y me decía, entrégame todo. Y yo recuerdo que en ese momento vino a mi mente, ha sido la única vez que yo le he hablado hacia el Señor, nunca antes lo había hecho, y le dije, Señor, pues, ¿qué quieres que te entregue si ya te entregué todo? Ya te entregué 10 años de mi vida en el campo, te he entregado mi familia, mis amigos, mi estabilidad en México, mi iglesia, vida nueva, mis sueños aquí, te he entregado incluso mi salud, todo lo que he vivido allá, te he entregado mi vida entera, que si me quieren matar por predicar, te lo he dado todo, Señor, ¿qué más quieres? Y el Señor me estaba pidiendo, dame tu corazón. Yo le decía, dame tus tesoros. Y yo, Señor, ya te he dado todo, te he dado mi soltería, incluso el hecho de no casarme te lo he dado y no ha sido un peso para mí, el no ser madre te lo he dado y no ha sido un peso para mí. ¿Qué más quieres? Y él me decía, dame tus tesoros. Y yo, Señor, ¿qué me pides, no? Y recuerdo que en ese momento me fui a mi devocional. Yo hago un devocional en una aplicación que se llama Nuestro Pan Diario, por la mañana. Ese es el devocional que a mí me gusta hacer en la mañana. Lo profundizo, lo leo en varias versiones, oro, escucho la historia, leo la palabra. Y justamente la historia de ese día era Génesis 22, cuando están Abraham e Isaac subiendo al monte y Dios le pide a Abraham que entregue a Isaac. Y Abraham tiene la actitud de obediencia, pero de fe,
para saber que Dios va a proveer el cordero para el sacrificio. Y yo recuerdo en ese momento que el Señor me decía, dame tus tesoros. Y ahí fue donde yo dije, Señor, tú me estás pidiendo a mi papá, ¿verdad? Tú me estás pidiendo a mi mamá. Esas dos personas son los tesoros más preciados que tengo en mi vida. Y el Señor me dijo, dámelos, ponlos en el altar. Y si yo me tengo o me quiero llevar a tu papá conmigo, dámelo. No me pude resistir. Fue un momento en donde puse a mi papá ahí, te puse a ti ahí, sobre todo la salud y la vida de él en ese momento. Y no me resistí, ahí me rendí, porque el día que tú y yo hablamos por teléfono y tú me dijiste hay que entregar a papá, esto fue de dientes para afuera, porque el Señor sabía que en mi corazón yo no había puesto a papá en el altar realmente. Y ahí fue donde me rendí, le dije, Señor, te lo entrego, te lo doy, es una ofrenda. Si tú me estás pidiendo lo más valioso que tengo, lo pongo en tu altar. Y recuerdo que lloré muchísimo, oré, lo entregué en el altar, se lo di al Señor. Y en ese momento vino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me imagino que fue la paz que sintió Abraham cuando vio el cordero para el sacrificio y cuando el ángel lo detiene y le dice, no mates a Isaac, porque Dios ha visto tu obediencia, Dios ha visto y ha comprobado que eres fiel y que eres capaz de entregar tu promesa, tu primogenitura, tu tesoro, tu amor, lo más valioso que tienes, que es tu hijo Isaac. Y entonces yo en ese momento no pedí nada, no le pedí al Señor, sana papá, sálvalo, quita el cáncer, llévate esta infección que le está carcomiendo el cuerpo. Solo fue gratitud. Empecé a orar y empecé a agradecer por todos los momentos bonitos, por los recuerdos que me venían a la mente de la infancia, de la iglesia, de la familia. Solo gratitud, gratitud, gratitud. Y recuerdo que en ese momento puse una adoración muy bonita, una adoración al Señor que me encanta, es de la vieja escuela. No sé si alguien la recuerda, dice la letra, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Y así empecé a adorar, empecé a entregar al Señor. Y al final dice, si puedo tocar tu fiel corazón a través de mi ofrenda, yo sé que tú me bendecirás. Entonces yo solo le dije, Señor, si mi ofrenda es capaz de tocar tu fiel corazón, y estás viendo que genuinamente te voy a poner esta ofrenda que me pides, tú ya sabes lo que mi corazón anhela. Claro. Anhela que papá esté sano, anhela que papá sea levantado de esa cama y que papá sea restaurado. Pero no te lo voy a pedir porque tú me estás pidiendo mi ofrenda de amor, aquí está. Lo entrego. Y ese día que llegué al hospital llevé mi aceite, un aceite que traje de Marruecos, ungí, como dice Santiago 5, ungí su cabeza, ungí sus pies, me postré en el piso con los hombros en la cama. Cuando él me vio, no paraba de llorar. Le digo que le dio la chiripiorca porque empezó y yo, papi, respira, porque si no ahorita me van a sacar del impacto de la emoción. Mi papi empezó a llorar, la enfermera entró, lo revisó, vio que los signos vitales estaban bien, y me puse a orar y me puse a adorar, puse música en el celular y comencé a llorar de gratitud y lo entregué en voz alta nuevamente y mi papá me estaba escuchando. Yo no sé si él lo recuerda porque estaba muy grave y con medicamentos muy fuertes, pero en ese momento lo entregué nuevamente y agradecí al Señor. Después de ese día, él fue que volvió a tomar fuerzas para caminar, porque necesitaba caminar, el doctor le pedía caminar y él tenía miedo de caminar porque tuvo una hemorragia muy grave y no estaba caminando. Empezó a caminar, yo sé que fue el gozo del Espíritu Santo y la alegría, pero la familia es importante. Y muchas veces como hijos o como hermanos, como esposos, esposas, como padres,
creemos que nuestra manera de pelear esas batallas es con el carácter en una posición de firmeza de lo que vimos el sábado, pero por dentro estamos pusilánimes. Por fuera, no, todo está bien, pero por dentro estamos hechos chiquitos, acobardados, miedosos, y no pasa nada si tú te quiebras. No tienes que hacerte el fuerte, no tienes que hacerte la fuerte, porque es que si yo no soy fuerte, entonces ¿quién va a ser fuerte? Si somos débiles, dice la Escritura, Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Entonces, fueron días de estar en el hospital, de acompañar, gracias a Dios saben la historia, papá salió bien, pudo salir de ese hospital, fueron muchos meses de acompañamiento con el tema de la herida, las limpiezas, que eran una tortura, un dolor, estar en casa, acompañar, apoyarte a ti en cosas que tú tenías que hacer, temas de la casa, de cocinar, de limpiar, de ordenar, de cosas así. Y me pude ir tranquila, pero estando allá, todavía seguíamos con el tema del cáncer, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no quitaba el dedo del renglón, vamos a hacer el estudio, ¿no? Vamos a ver cómo está papá. Y estando yo en España, se hace el estudio y un día me llaman, vamos a ir con el médico a escuchar la interpretación. La respuesta fue un balde de agua fría muy impactante. El médico nos dice, estás en un cáncer en etapa 3 de 4, metastásico. Es un cáncer agresivo, maligno, muy dañino y ya se fue a otras partes del cuerpo. Y es un cáncer muy raro, que además no cualquiera lo tiene, no hay muchas opciones para combatirlo. Y yo recuerdo que en ese momento el médico es el novio de mi prima, es un médico que le queremos mucho, que nos quiere mucho, que nos ha acompañado en todo este proceso. Pero él hizo una pregunta que a mí me pareció muy sabia. Y él le preguntó a mi papá, don Mario, ¿usted quiere luchar? ¿Usted qué quiere? Porque siempre la respuesta de nosotros como familiares es, vamos a luchar, ¿no? Vamos a pelear. Y nunca le damos la oportunidad al paciente de decir, yo ya no quiero luchar. Y sabes una cosa, eso no significa que la persona sea cobarde, que no tenga fe, que ya no crea en Dios, que se tiró al drama, se tiró al abismo de la derrota. Mira, yo lo podría entender perfectamente por la edad de mi papá, por los años de ministerio, por toda la vida que ha vivido. Él podría decir, estoy cansado y estoy en un punto en donde lo que quiero es disfrutar, lo que quiero es descansar y que el Señor me llame cuando Él quiera. Y esa respuesta, nosotras como madre y como hija tendríamos que respetarla. Podríamos dar nuestra opinión, podríamos decir, no, papito, mira, mi mamá no, amor. Pero finalmente tenemos que entender eso. Y muchas veces queremos tener a nuestros enfermos y a nuestros pacientes conectados a una máquina. No estoy de acuerdo con la eutanasia, no me malinterpreten, pero en la época de Jesús no había todas esas máquinas. Uh-huh. Y cuando era tiempo de partir con el Señor, era tiempo de partir con el Señor. Pero nosotros nos forzamos y queremos tener a nuestros enfermos como sea, pero con nosotros. Y no somos capaces de entregar a nuestros Isaacs cuando Dios nos los pide. Y si Dios decide proveer un cordero, genial. Y si no, para eso es Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado, lo dice en Job. Un hombre que lo perdió todo. Asume y resume en eso toda su travesía de dolor. Entonces, wow, yo quiero preguntarles y quiero saber si tenemos comentarios aquí o algunas cosas que pudiéramos leer. Háganos preguntas, pregúntenos, oye, ¿qué pensaron de esto? ¿Qué pasó con aquello? ¿Cómo fue esta situación?
Queremos escucharlos. Tenemos algunas cosas, ¿verdad, mami? Sí, A tengo ver. aquí, voy a darle lectura a los Sí. que me aparecen a mí, Sí. no todos aparecen en todos los dispositivos. Sí. Pero en primer lugar queremos darle las gracias a todos los que están sintonizándonos y los que nos han mandado mensajito. Tenemos aquí a Yadis Fonseca, Lupita Rangel, Olga Jaime, Julia Hernández. Ella nos dice que en el Salmo 46:10 es una preciosa palabra del Señor. Si quieres irla buscando. ¿Me repites, Salmo? 46:10. También nos manda saludos Grisel. Olga nos dice que así le pasó en el proceso de cáncer que tuvo su mami. Andy Guzmán nos saluda. Claudia Rubio dice: excelente martes para ustedes, bellas princesas de Dios, a todo el equipo de Radio Núcleo y al público en general, sean muy bendecidos. Marisol Vergara también nos manda saludos. Y Dan BL dice: si no cortamos esos pensamientos desde un inicio, comienzan a enraizarse. Por un tiempo batallé con eso y mi pastora me dijo que debía cambiar las mentiras por las verdades que Dios dice. Y suena fácil, pero es un constante trabajar, no bajar la guardia. Marisol Vergara dice: en esos momentos, solo oír la voz de Dios. Es fácil decirlo, pero estando en el proceso es muy complicado. Y es ahí donde comienza la lucha y la verdadera fe en Jesús. Ciertamente así sucede. Tenemos también saludos de Lore Pérez desde Estados Unidos. Te mandamos besos, bendiciones a ti y a tu mami. Pili Olmos dice: buen día para toda la gente de Radio Núcleo. Y Pili comenta un testimonio, dice: yo también entregué a mi hija cuando le dio cáncer. Sí. Yo le dije: Padre, te pido que sanes a mi hija si es tu voluntad dejarla. Y si no, te doy gracias por el tiempo que tú me la has prestado. Hoy te la entrego en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios, ella sigue alabando al Señor. Amén. Marisol comenta: gracias por compartir esta lucha, Lili, porque la familia pastoral son ejemplo de bendición para toda la iglesia. Los amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Marisol, gracias. Claudia Rubio dice: amén, amén y amén. Vicky Martínez Guerrero dice: gracias y gusto en verla. Saludos y abrazos, Vicky. Nos saluda también Ceci, que ella está realizando otras actividades el día de hoy. Yadis Fonseca también nos manda saludos. Alicia Tirado. Rosa María Sánchez Puente dice: mi mamá partió con el Señor hace 24 años de cáncer, pero en todo momento Dios fue fiel. Amén. Con ella. Nunca se vio enferma, como decía ella, ni así bajó 1 kilo. Wow. Bueno, gloria a Dios. María Elena Pájaro también nos manda saludos y todas las demás personas, de verdad, Gracias. les bendecimos y les damos gracias por estar atentos al programa. Son las personas que me aparecen. Si hay alguien que no menciono, por favor, siéntase. su comentario, vuelva a escribir. O escríbenos algo para que tengamos la oportunidad Sí. de saludar. Justo el salmo que la hermana comparte, que es el 46:10, pues es el salmo que Dios me dio en ese momento, que dice esto, dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, y yo seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Es esa parte de la quietud, ¿no? Pero sigamos un poquito con el tema de la historia, de cómo puedes, como dice el tema del programa de hoy, acompañando con tu corazón, ¿no? Venía esta parte: papá decide luchar contra el cáncer. Decidimos juntos como familia acompañarlo en su lucha, ¿no? Porque puede estar la parte opuesta de decir lucha y el paciente diga no, o el paciente diga lucho y tú digas no. Gracias a Dios nos dieron por parte del Seguro Social el tratamiento cubierto al 100% para papá.
Ha habido sus complicaciones, a veces hay meses en donde no está el medicamento y el Señor ha provisto de otras maneras, otros caminos, y Él ha sido fiel. Y sí ha llegado el tiempo en el que pues toca comprar sin dinero, como fue la promesa que el Señor nos dio dentro de las palabras proféticas de estos años, y comienza la lucha. Yo regreso a España y a la distancia es que esta guerra se empieza a pelear, ¿no? Dios nos ha dado muchas palabras de bendición, nos ha dado muchas palabras de ánimo. Una de ellas ha sido en Marcos 10, que el Señor me ha dicho, Marcos 10:29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo por mi causa y por el Evangelio, el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, recibirá 100 veces más ahora y en la edad venidera la vida eterna. Estas afirmaciones que le da Jesús a sus discípulos es en el momento en el que Jesús le invita al joven rico. El joven rico le dice, ¿qué necesito, no, hacer para seguirte, para estar contigo? Y Jesús le dice, deja todo, vende todo, dalo a los pobres y vente conmigo. Y hubo una persona que me hizo un comentario antes de irme a España de regreso, que me dijo, no te vayas, no dejes a tu papá, no dejes a tu mamá. Yo perdí a mi papá con cáncer. Él perdió la lucha contra el cáncer. Y si yo hubiera sabido y si yo hubiera podido estar con él o saber, yo me hubiera quedado y no me hubiera separado de él en ningún momento. Y la verdad, hermanos, es que ese tipo de comentarios no los hace la persona con maldad, no los hace con la intención de herirte, sino te está contando desde su propio dolor y su propia vulnerabilidad lo que vivió. Pero imagínate, yo tengo de este lado el llamado a seguir al Señor, y desde este otro lado esos comentarios de no te vayas, quédate. Mi papá nos dijo a todos como familia, no quiero que nadie deje llamados, ministerio, actividades por estar pendientes del cáncer. El cáncer va a estar ahí, ya lo estamos luchando, lo estamos combatiendo. Yo no quiero ya no voy a estar en el programa de radio porque tengo que estar ahí en la cama al lado de mi esposo. No, ya no puedo irme a España porque tengo que estar aquí en la cama al lado de mi papá. No, ya no puedo estar. Entonces nos lo advirtió a todos como familia, a la familia biológica y a la familia del corazón, a la gente de la oficina, al equipo que trabaja con él, y nos dijo, yo no quiero que esta situación merme los llamados, los propósitos y el enfoque en el Señor. Esa es otra cosa importante, porque muchas veces podemos empezar a enfocarnos en otras cosas y empezar a que todo gire en torno a la lucha contra esa enfermedad, a la lucha contra ese problema, al dolor contra eso, a las heridas, a la incertidumbre, al miedo, a la tristeza. Y empezamos entonces a perder el enfoque. Y esa lucha ya se vuelve una lucha humana, una lucha en mis fuerzas, en mis tácticas, en mis maneras, y no en la lucha como Dios nos pide que luchemos, ¿no? Entonces, en ese momento viene por este lado el vete a España, sigue, y por otro lado comentarios en amor y en cariño, no te vayas, acompaña a tu papá, quédate cerca de él, él te necesita, él cuando tú estás aquí se le da un subidón, le inyectas alegría, y créanme que yo me quedé con eso en mi corazón. Cuando viajo de regreso a España, ese pensamiento, esas frases me taladraban la mente, me taladraban el corazón, me taladraban el alma, hermanos. Y de verdad, yo esos momentos eran de, me hubiera quedado en México, no me hubiera ido, y si pasa algo grave, y si, Señor, entonces fue desde ese día que yo despegué de aquí hasta el día de hoy todavía, todos los días llevar cautivos los pensamientos al trono, a Cristo Jesús. Y como dice la palabra, si hay algo bueno, algo digno de confianza, algo justo, algo digno, en esto piensen. Y era todo el tiempo estar pensando en eso. Señor, tú eres bueno, tú eres digno, tú eres justo, tú eres verdadero. No, pero tu papá está pasando esto y tú estás lejos.
¿Y qué pasa? Que en este inter, mi novio me propone matrimonio. Algo que ustedes ya sabían, que él ya les había contado, que ya contaban con su bendición. Yo no sabía, pero tuvieron una llamada, se reunieron por Zoom. Él pidió la bendición, pidió luz verde, como si hubiese estado aquí físicamente, pero pues no se podía. Y yo nunca supe de esa llamada que vivieron, que compartieron. Y quiero saber desde tu perspectiva cómo fue tú como esposa acompañando el cáncer de papá, acompañando esta lucha, enfocada en el ministerio, en todo, y que llegue un extraño, bueno, ya no era extraño, ya lo conocían, pero que te pida a tu hija. Realmente es una bendición. Nosotros hemos orado por la pareja de Lili desde la infancia. Sabíamos que Dios tenía a alguien especial. A veces cuando ves pasar situaciones, pasar cosas, vuelvo al punto de los pensamientos, quizá piensas que el plan de Dios es otro, que por ahí no va a ir la cosa, etcétera. Pero cuando aprendemos a cuidar nuestros pensamientos, entendemos que debemos alinear nuestra vida, nuestra forma de ser, de pensar a la de Dios. No podemos separar esa relación de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro pensar, con el conocimiento de Dios, con su perfecta voluntad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a Estefan en diciembre de este año pasado, el 24. Sí. Y tuvimos la bendición de conocerlo en persona. Él notificó también la situación de noviazgo desde Alemania, a través de un video en donde toda la iglesia se enteró de la situación del noviazgo. Lo hizo literal como lo hacen las parejas de Grupo Vida Nueva. Acostumbramos aquí en la iglesia, cuando hay un noviazgo oficial, que se supone que es un noviazgo orado, un noviazgo confirmado, presentar a los novios delante de la iglesia para bendecirlos, para gozarnos con ellos en ese proceso de noviazgo. Así lo hicieron ellos y bueno, estábamos muy felices. Pasa la situación de la cirugía, viene Lili, se regresa y en ese inter, Estefan pide una reunión virtual con nosotros. ¡Qué miedo! Y habla acerca de el deseo de proponerle matrimonio, el deseo de contar con nuestra aprobación, con nuestra bendición, de hacer las cosas realmente en amor, en obediencia, en honra para nosotros como padres de Lili. Y pastores a la vez. También, ¿no? Como padres y pastores. Uh-huh. Y entonces, pues viene esa reunión, nos comenta que desea hacer la propuesta, que pide que podamos bendecirlo, que podamos darle, como decimos, la venia, uh-huh, para que pudiera proponer el matrimonio. Nosotros nos llenamos de gozo. Realmente Estefan es un chico muy especial. Hubo paz en nuestro corazón desde que pidieron permiso para conocerse como novios, primero como amigos, ¿verdad? Uh-huh, y luego como novios. Desde que lo conocimos, el Espíritu dio testimonio a nuestro espíritu de que era la persona que Dios tenía para Lili. Es un hombre con un corazón enorme, muy noble. Es una persona que respeta perfectamente, sin problema,
las autoridades, es una persona que ama al Señor, que quiere servirle. Él tiene llamado misionero y pastoral en el sentido de su preparación teológica va enfocada a eso. Y bueno, la situación es que nosotros nos pusimos muy felices, le dimos la autorización, el ánimo y todo, y él nos platicó cómo tenía planeado hacer la propuesta de matrimonio. Para nosotros esta etapa de la vida de Lili, de nuestra hija, es una etapa muy bonita, muy preciosa. Yo oraba desde que ella era niña y le decía al Señor, dale una historia de amor maravillosa, que sea una historia de amor, si tú tienes en tus planes que ella se case, no solo que sea la persona idónea, sino que la historia de amor que ella viva sea una historia que te honre, que te glorifique y una historia que bendiga su vida y la vida de su pareja. Así que así fue, así sucedió. Fue lindísimo poder acompañar a Estefan a la distancia, sí, en una sorpresa que tenía preparada para Lili. Y con todos los cómplices de España. Ay, sí, todos sus amigos, todo el equipo, tanto de la iglesia como de la célula, que se aman tanto y están siempre tan juntos. Y que son rechismosos. Fue lindísimo, fue lindísimo. Lloramos de alegría, de gusto cuando Lili nos llama, nos comenta, nos enseña el anillo, nos manda fotos y video de cómo fue la pedida de mano y le damos gracias a Dios por esa bendición, cómo Dios levanta vidas, cómo Dios cumple sus planes. Cuando estamos en el centro de su voluntad, Él nos bendice de una forma sobrenatural. Pero cuéntanos cómo fue eso. Obviamente la parte de la propuesta matrimonial viene en una etapa de mi vida en donde honestamente estoy luchando con la tristeza de saber que papá está malito, que está luchando contra el cáncer, con la incertidumbre del tiempo. Señor, ¿cuánto tiempo? El médico decía, no les puedo decir una respuesta exacta, pero la situación es grave, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la fe que se tiene que ejercitar, que se tiene que declarar las promesas del Señor, aunque tú no veas ni pies ni cabeza por ningún lado. Y yo estaba en una etapa, y todavía lo sigo estando, porque es una lucha constante. Por un lado está una felicidad extrema, ¿no? De esta etapa nueva de vida, pues que nunca antes había vivido, no es que te propongan matrimonio cada rato y digas, sí, ya sé qué se siente, ¿no? Entonces, era una alegría, una dicha, una pasión, por un lado de vivir esta etapa de mi vida con una persona que amo mucho, que está entrando, ¿no? Que apenas se está integrando a mi mundo, a mi corazón, al llamado, a la familia, a la gente, pero por otro lado está el otro hombre más importante de mi vida, que es mi papá, en una situación que pues nos preocupa, que nos da tristeza, pero que también Dios ha usado para fortalecer nuestra fe. Entonces son dos emociones encontradas que yo nunca en mi vida había estado en una situación así. Nunca había tenido tanta alegría, pero también tanta tristeza por otro lado, ¿no? Nunca me pasó por la mente preguntar, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? No, simplemente decir, ayúdame a ser la novia que debo ser y la hija que debo ser, pero también la sierva que debo ser. Porque cuando Jesús está hablando aquí, volvemos a Juan 10, cuando está hablando con el rico, cuando está hablando con sus discípulos y cuando Pedro le dice, después de que Jesús tiene la conversación con el joven rico,
Pedro le responde, pues no, ya, Pedro siendo Pedro, yo me identifico mucho con Pedro. Un día estás diciendo, tirándote al drama, al otro día estás cortando orejas, al otro día estás hasta la muerte contigo, al día siguiente, no, yo no lo conozco. O sea, Pedro es uno de los personajes más sanguíneos, creo que Más está. almático. Y también, ¿no? Así, ¿no? Entonces, cuando Pedro le dice en el versículo, ay, creo que me lo perdí exactamente. Bueno, cuando Pedro le dice, Jesús, nosotros dejamos todo por ti. Acababa de pasar la del joven rico y Pedro, ay, Jesús, yo sí dejé todo por ti. Entonces Jesús les reafirma, el que dejó madre, el que dejó padre, el que dejó todo eso, con todo, yo me hago cargo, yo les recojo, la recompensa eterna es más maravillosa. Entonces, entre esas dos emociones ha sido una lucha constante de dejar que gane la fe, de dejar que gane la esperanza, de dejar que el gozo se sobreponga sobre cualquier tristeza, pero ha sido un ejercicio. A veces prendo, no sé, alguna plataforma para mirar alguna película y de repente, pues no sé de qué se trata, la empiezo a ver y pum, pasa algo de cáncer o pum, pasa una historia como de papá e hija o algo así y la quito. La quito porque a veces lloro, o sea, me da tristeza y yo no quiero alimentar de ninguna manera ningún pensamiento de tristeza que pueda hacer crecer, porque todos los días estoy poniendo a los pies del Señor, Señor, llévate todo pensamiento de miedo, llévate todo pensamiento de angustia, llévate todo pensamiento de ¿y qué pasará? Y no sé qué, todo pensamiento de ansiedad y cámbialo por el gozo. Lléname de gratitud por ti, lléname de tener la vista enfocada en tu amor, en tu grandeza, en tu misericordia, en tu soberanía y en sea cual sea tu decisión, tú seas el que obre para bien. Entonces cuando regreso para acá, ahora porque estuve en diciembre, enero con Estefan, venimos, compartieron, viene la propuesta de matrimonio y regreso para acá, ahora en mayo, el 29 de mayo llegué, ya me voy la próxima semana de regreso a España a cerrar ese círculo, a cerrar esos ciclos y a empezar a dar otros pasos ya con la boda. Y cuando regreso, yo veo a papá mal. Yo lo veo muy mal. Yo videollamo con ellos casi todos los días, 10 minutitos, cuando van en el coche, de camino a casa para aquí, para la iglesia, para las oficinas. Y no es lo mismo verlo 10 minutitos, que él se ríe, sonríe, te cuenta, te habla. ¿Qué pasa? Que en estos meses de tratamiento contra el cáncer, el 5º mes fue o ha sido el mes en donde más agresivo ha estado el medicamento. El tipo de quimio que le está tomando, que no es una quimio como tal, no es intravenosa, no es así, es oral, él toma una medicación por la mañana, otra por la noche. Entonces yo llego y lo veo realmente la realidad de la lucha. Y esa etapa fue la etapa donde hasta ahora el medicamento ha sido mucho más agresivo y hemos visto la mayoría de de los efectos secundarios. Exacto, de los efectos secundarios del medicamento los hemos estado viendo ya en papá, ¿no? Nos habían dicho que este medicamento a veces deja a la gente como trapo usado, sin fuerza, sin dientes, sin cabello, la piel está muy mal, llagas en la boca, insomnio, vómitos, náuseas, diarreas, hemorragias, faltas de apetito, anorexia, y ahí todo lo que te estoy diciendo y más cosas. Él tiene él me invita a que cuando llegue esté compartiendo en los estudios de los martes. Terminamos este martes. Gracias por haber acompañado esta serie Hoy de terminamos. Hebel. Y si no, vente hoy para la iglesia, para el último capítulo de nuestra serie de Hebel. ¿Qué es eso? Pues ven, para que lo sepas. Y uno de esos martes, papá tuvo una hemorragia muy fuerte. Él, si pierde sangre, estamos fritos.
tiene poca, es muy débil y hay que cuidársela. Tiene anemia. Entonces, esa tragedia, Dios la transformó en una buena oportunidad de ir al médico. El médico lo vio físicamente y nos dijo, yo no la había visto hace un mes así, ¿qué pasó? Pues ha sido este tratamiento del 5º mes. Nos dijo, puede ser muy normal que al 5º mes, que a ciertas etapas venga de pronto todos los síntomas de por medio que no vinieron antes. Y ese fue el caso de papá. Entonces, le retira el medicamento 10 días, le dice, no tiene caso estar matando el cáncer si lo estamos matando a usted también. Entonces, vamos a pausar un poquito para que gane peso. Papá estaba muy delgado, con 40 kilos. Vamos a fortalecer su sistema inmunológico, vamos a darle un subidón y en estos 10 días coma todo lo que quiera, todo lo que se le antoje. Papi estaba ya nada más con 2 traguitos de la bebida esta que es nutricional y eso era todo lo que él comía al día. Entonces, para mí, que no he visto todo ese proceso como muchos de ustedes que lo ven cada domingo, que lo ven los martes, que lo ven diario aquí en la oficina, para mí fue un choque muy fuerte. Para mí fue un choque durísimo, fue un choque terrible. Papi estaba durmiendo todos los días, todo el día. Y yo sentí, mi corazón se me hizo chiquitito, mi corazón se me hizo así, de este tamañito. Y yo recuerdo que una noche, otra vez el Señor me vuelve a levantar, ¿no? Mentira, perdón, me voy un poco antes. Llego a casa, buenas noches, a dormir, vámonos a dormir. Y en ese tiempo tengo una conversación con Dios y le digo, quiero hablar con tu hijo. Yo siempre oro al Padre, pero no me malinterprete, pero yo pocas veces hablo con Jesús. Hablo mucho al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús. Todo lo pedimos en su nombre. De Jesús. Pero casi nunca mis oraciones son hacia Jesús. Siempre Padre, Dios. Y yo sé que ahí está implícito Jesús, pero ese día yo dije, Jesús, yo necesito que tú me digas cómo llevaste el proceso de la pérdida de tu padre terrenal. No tenemos registro en la Escritura de qué pasó con José. No estaban los biógrafos amigos de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para registrar desde ese momento su infancia, su adolescencia, su juventud y sus 30, ¿no? Hasta que él comienza su ministerio a los 30 y muere a los 33. Pero toda la parte antes, tenemos solo unos poquitos versículos de cuando se va y se pierde en el templo, de su nacimiento en Belén. Y ya. Entonces, yo le dije, Jesús, yo necesito, por favor, yo lloraba y le decía, Jesús, por favor, cuéntame, dime, ¿cómo fue para ti el proceso? No sé si se murió por una enfermedad, no sé si José partió a la presencia del Señor durmiendo en su cama con paz, pero yo sé que no podía estar José en ese momento porque solo había un Padre al cual apuntar y era el Padre Celestial. Pero no significa que Jesús no amara a José, no le respetara, no le honrara, no le quisiera. Era su papá en la tierra. Fue el hombre que Dios usó para criarlo de pequeño, enseñarle un oficio, enseñarle la palabra, la ley, el amor y el temor a Dios Padre. Entonces yo dije, Jesús, por favor dime, ¿cómo fue tu proceso con José? Porque no nos dejaste nada escrito. Y a veces como hijos es difícil y nunca estamos listos para ver menguar a nuestros padres, para verlos sufrir, para verlos enfrentar una enfermedad o para perderlos o para que tú te los lleves. Nadie nacemos con eso.
Nadie estamos pensando en eso. Pero es un proceso difícil. Y yo quiero hacer, como tu discípula, lo que tú hiciste. Y en ese momento me dormí, me fui a la cama, llorando, cerré mis ojos y desperté al día siguiente. Hice mi devocional nuevamente de nuestro pan diario. Y ese día, el siguiente, no te estoy hablando de 2, 3 días, 4 semanas, no, fue horas después. En ese momento el devocional se llamaba Cuando la muerte toca lo que amas. Y cuando le empiezo a leer, se trataba de cuando la muerte tocó a Lázaro, el amigo de Jesús. Y el devocional te guiaba por la parte de entender cómo a veces Dios permite que la muerte toque lo que amas, porque Dios se glorifica y Dios trabaja en nosotros. Y literalmente el versículo que mencionaba este devocional que está en Juan en el capítulo 10, en Juan 11, del capítulo 11 hasta del 1 hasta el 16, encontramos esa historia, ¿no? Donde Jesús estaba en otro lugar, Lázaro estaba enfermo, sus hermanas lo mandan llamar, Jesús no llega porque estaba en otros asuntos. Literalmente el Padre le dice, no vas a ir a ver a Lázaro, te vas a quedar en tu ministerio, te vas a quedar trabajando en tu misión y después vas. Entonces la decisión que toma Jesús para los discípulos es muy rara, para María y Marta es todavía más rara, porque era como para que en ese momento Jesús saltara y se fuera de volada a ver a Lázaro. Pero Jesús hace lo contrario. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, tú para muchos hiciste todo lo contrario. Tú te fuiste a España y yo sé que más de uno pensó, qué malagradecida, qué ingrata, qué loca, qué poco ama a sus padres, cómo deja sola a su mamá con esto, cómo abandona a su papá en su tratamiento contra el cáncer, que no le importa. Y no solo gente de aquí, también gente de allá que me decían, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en México? Y usted no se crea, pero esos pensamientos eran llevados cautivos a la presencia del Señor porque venía Satanás a decirme, tienen razón, y hacerme sentir culpable. Y yo decía, Señor, ¿por qué me pediste venirme? ¿Por qué no me dejaste quedar? Y yo sé que esa fue una conversación que Jesús tuvo con su padre cuando Lázaro. Me imagino que Jesús estaba, Padre, por favor, déjame ir. ¿Y sabes qué fue lo único que sabemos que hizo Jesús? Llorar. Dice la Escritura que Jesús lloró. Jesús lloró la muerte de su amado amigo. Y fue un momento donde el Espíritu Santo me revela, ok, no hay nada sobre José, pero vemos algo muy similar porque es Jesús con un ser amado que es Lázaro. Y seguramente Jesús lloró la muerte de José. Está permitido que lloremos. Pero dice el Salmo, porque el devocional cerraba diciendo, viene la tristeza en la noche, pero el gozo viene por la mañana. Se renueva por la mañana. Y si tú estás hoy pasando por una situación similar a la mía, porque seguimos luchando y siguen los pensamientos, sigue viniendo la tristeza a tocar la puerta en las noches, sigue la ansiedad queriendo poner escenarios catastróficos en la mente. Y a lo mejor no estás luchando con la salud, un cáncer de un familiar, pero son otras luchas. Y te hacen llorar y te duelen. Y Dios te está diciendo, vete por la derecha y lo lógico sería irte por la izquierda. Y yo sé que nadie de mi iglesia, ni mi agencia misionera en España, hubieran visto mal que yo dejara la situación allá y me viniera a enfocarme en la salud de mi papá, porque eso está bien, no es malo. Pero no estamos acostumbrados a ver que la gente deje en las manos y la soberanía de Dios sus asuntos, como dice Jesús, el que deja madre, padre, yo me encargo.
de sus asuntos. Lo lógico sería, encárgate tú, Lili. Hónrales. ¿No dice la Biblia que honres a mamá y papá? ¿Qué estás haciendo allá? Y ha sido una lucha genuina, hermanos. No crea que se lo estoy diciendo por facilidad de palabra. Pero cuando yo entiendo que Jesús, queriendo ir con Lázaro a resucitarlo, a sanarlo, antes de resucitarlo, a sanarlo, Dios le dice, te vas a este lado. Y vemos que pasa un milagro maravilloso. Viene un milagro enorme cuando Jesús va a esta otra ciudad y sana a la hija de un hombre, que después ese hombre se convertiría en una persona estratégica en la formación de la iglesia. Y entendemos que Dios tiene propósitos y están sucediendo cosas en Europa maravillosas. Musulmanes volviendo su corazón a Jesús. Exmusulmanes bautizándose. Miles de Biblias repartidas. Gente conociendo a Cristo. Pero lo lógico es estar aquí en la cama. Lo lógico es estar aquí ayudando. Lo lógico es estar aquí apoyando a la familia. Sí, eso es lo lógico. Pero a veces Dios te dice, ¿decidiste dejarlo todo? No me cambies el juego y me digas, a veces sí, a veces yo, a veces tú, a veces yo. Es todo y todo el tiempo. Y yo me siento sumamente agradecida y lo quiero decir públicamente y que quede registrado por la vida de mis papás, de mis hermanos del corazón. Ninguno de ellos me ha reclamado mi obediencia al Señor, como lo hicieron Marta y María. Ellas sí le reclamaron a Jesús. Sobre todo María. Le dijo, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no estaría muerto. En esa frase venía cargada de rechazo, de rencor, de reclamo, de enojo. Y ninguna de mi familia, de mis amados, mis papás, ni mi propio padre me han dicho, si tú estuvieras aquí, esto sería menos duro. Si tú estuvieras aquí, nos podrías ayudar. Si tú estuvieras aquí, gracias porque no lo han hecho nunca. Mami, yo te lo agradezco de todo corazón porque sería todavía mucho más difícil. Yo no me imagino cuánto le dolió a Jesús esa frase. Claro. Porque él amaba a sus amigos, eran sus 3 carnales del alma. Ojo con lo que le decimos a los que están viviendo en la fe y la obediencia del llamado. Y si tú eres una mamá, un papá o un hijo que ves que tu ser querido está cumpliendo la voluntad del Señor, ten cuidado, no seas María. Porque eso es difícil. Y ya de por sí no sabes cómo estamos luchando en la mente, en el corazón, en el llamado, híjole Señor, va, ocúpate de mamá, ocúpate de papá. Yo estoy en tus asuntos. Y a veces estoy allá y estoy con otros seres queridos ya mayores y digo, yo podría estar haciendo esto por mi mamá, podría estar haciendo esto por mi papá. Y Dios me dice, no, yo te quiero aquí, como le dijo a Jesús. Entonces, al yo entender que se vale llorar, que no siempre tienes que estar con la mente y la cabeza en alto diciendo, todo está bien, hay fe. Eso es cierto. Pero a veces en la noche viene el llanto. Pero su gozo se renueva cada mañana. Y para mí ha sido una aventura acompañar a la distancia, pero también cuando estoy aquí, poder hacer lo que esté en mis posibilidades, apoyando en la enseñanza de la escritura, en talleres, en casa, recogiendo un mueble, organizando una estantería, conduciendo el coche de aquí para allá en el tráfico, llevándoles al médico. Pero vuelvo, el lunes me voy. Y no significa que mi corazón se quede aquí, mi mente, mi enfoque. Vamos a donde el Señor nos lleva. Pero es maravilloso cómo cuando nosotros nos refugiamos en la escritura, la palabra se vuelve nuestra ancla, nuestra fe. Y cuando recibimos los resultados del tratamiento de papá, mi mamá nos da la noticia, nos dice, y el médico nos informa que el cáncer, donde se originó en el tumor del riñón, que ya no existe el riñón,
porque se lo consumió el cáncer, está completamente seco. El tumor original que alimenta toda la metástasis se murió. Estábamos gozosos, contentos, alegres, saltando de gusto, yo compartiéndolo con toda la gente de todos los países que han estado orando por nosotros, gracias. Lo compartimos con la iglesia, en los grupos, viene un gozo enorme, la fe se ha fortalecido. El médico nos decía ayer, seguimos luchando, la metástasis sigue allí, no ha crecido, no se ha extendido, no ha comprometido ningún otro órgano y vamos a seguir con el tratamiento, vamos a tener unas pausas, vamos a seguir. Nos emocionamos todos, pero yo me acuerdo que me acerqué con papá y le pregunté, papi, ¿cómo te sientes? Sería muy bueno que un día él tuviera oportunidad de estar aquí en el programa y compartir desde su vulnerabilidad. Mi papi es una persona que es muy amiguero, muy social, muy abierto en muchas cosas, pero a veces en la vulnerabilidad él cierra su corazón y muchas cosas las guarda entre él y el Señor. Pero ese día yo le pregunté, papi, dime, exprésame cómo estás, no me digas bien, no me digas contento, ¿qué sientes? Y él lloraba mucho y me decía, es que puedo ver la red del amor, del clamor, de las oraciones, de cómo Dios nos ha contestado y Dios no nos ha dejado. Pero es gracias a la gente que ora, a la gente que acompaña, a la gente que ayuda, a los médicos con los cuales hemos tenido gracia, al sistema de gobierno que provee el medicamento, Dios a través de ellos, a la gente que me hace mis papillas, la hermana Chelita preciosa que amamos tanto, mi equipo en la oficina que no me ha soltado los brazos, a mi Raque, a Ceci, a Joy, a Caro, al hermano Brígido, a Arturo, a Chelita, a mamá que me cuida, que me tiene paciencia, que me soporta, a ti que a la distancia. Entonces, escucharlo, estar consciente de todo lo que ha implicado esta lucha y que él se sepa que no está solo, ha sido bien maravilloso. Entonces, ha sido un proceso en el cual busco el contentamiento de las bodas, de los preparativos. Y porque quien no lo sabe va a tener boda civil en Alemania con una acción de gracias porque el papá de Estefan es pastor, tiene su congregación. Sí. Y otra acción de gracias, digamos una segunda boda en España, donde está toda la gente de su congregación, a donde ella asiste, colabora, y del ministerio de la agencia de misiones en donde ella ha trabajado por 10 años y tanta gente que ha conocido allá, sí. Habrá también una acción de gracias. Pero la boda importante para que se ha consumado el matrimonio será hasta el 29 de noviembre aquí en Grupo Vida Nueva Coacalco, a la que está todo el mundo invitadísimo, sí, para poder acompañarnos. Solo hay que llenar por ahí un formulario, sí, para que nosotros podamos determinar cuántas personas vienen, para tener preparado el lugar, los alimentos y todo dependiendo de cuántas personas van a estar en esta celebración. No es fácil, de verdad, manejarnos en estas emociones tan encontradas. No es fácil, se necesita resiliencia, se necesita madurez. Al Espíritu Santo, la palabra. Definitivamente y la gente. Es el Señor haciendo la obra en nosotros. Sí. Y a través de nosotros. Y quiero comentarles algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Mari López nos manda saludos, Patricia Georgina Torres también, Mari Carmen Morales dice,
Bendecido día, he vivido el proceso con mi amado hijo Ángel Yared, entregándolo en las manos del Padre Celestial. El Señor me ha fortalecido junto a mi familia. La paz de Jesús siga con nosotras. En un abrazo. Sí, los que tenemos familiares con alguna situación de salud, sufrimos junto con ellos y ellos junto con nosotros, pero Dios sigue siendo fiel. Tenemos otro comentario interesante de Claudia Rubio, que dice, qué fuerte y tremendo, pero sin duda Dios les ha dado sabiduría que viene de Él. Él es soberano, así es. Dios les siga fortaleciendo, guiando, llenando su corazón del amor inagotable e incomparable que solo Él nos da. Les admiro y respeto mucho. Gracias, gracias. Pili Olmos dice, yo al saber del cáncer de mi pastor, para mí fue un dolor y carga muy fuerte y por más y más predicaciones, ese dolor seguía hasta que un día mi pastor Irene nos dijo, yo amo a mi marido, pero mi blanco perfecto es Jesucristo. Amén. Y con marido o sin marido, Jesús sigue siendo mi Señor. Eso me trajo una realidad muy fuerte, pero el Señor sanó mi corazón. Él me dijo, alábame, y así lo he hecho y lo seguiré haciendo y siempre levantaré sus brazos a toda la familia pastoral. Y hoy nos gozamos con la bendición de poder ver el futuro de Lili al lado de Estefan. Sé feliz, Lili. Gracias. Te lo mereces, dice. Nayeli Hernández dice también, buenos días, saludos a mi pastora, Paz Irene Medina, a Lili y a todos en cabina. Gracias. Yo les comparto, hace 4 años perdí a uno de mis hermanos de cáncer y apenas 8 meses a mi mamá. Wow. Y de igual manera de cáncer. Wow. Y sí, a mí la palabra cáncer me deja en una síntesis por el motivo de que en todo transcurso de vida jamás lo manifestaron y mucho menos viví procesos en el cuidado de ellos físicamente de acuerdo a la enfermedad. Creo que toda persona que cruza por esta enfermedad es de valientes, ya que es una enfermedad muy, muy tediosa, tanto para los familiares y la persona que lo vive. Pero yo doy gracias a Dios porque a pesar de lo poco que viví con mi madre y mi hermano, Dios fue tan bueno que no los dejó pasar por este proceso tan difícil. Admiro la fortaleza de mi pastor. Sí. Ana María Pastora, gracias por estar con nosotros. Qué bendición escucharles. Nuevamente les mandamos un fuerte abrazo a todos. Dios fortalezca y bendiga sus vidas. Amén. Y qué gusto ver a Lili a través de este medio y nos unimos a ustedes a esa felicidad como padres y como iglesias. Amén. Gracias, preciosa. María Espinosa, mi pregunta es que para ustedes no es fácil ni para el pastor, pero lo veo cuando sube al púlpito se transforma. Gracias a Dios por sus vidas. Saludos para todos, literal, eso de que se transforma, literal. Para empezar, él perdió su voz, entonces cuando está ahí, la voz le vuelve y tiene todo el volumen, la fuerza, la energía, la unción. María Luisa Ramírez Ortiz también manda saludos, Ascensión Jiménez manda saludos para todos. Gina Galindo dice, muy interesante y de mucha reflexión, gracias Señor por estar en este programa, que para mí es de muchísima bendición. Gracias, Gina. Te amamos mucho. Te amamos, hermano. Ascensión Jiménez dice, Lili, yo te doy gracias por todo, porque no solo eres una hija maravillosa para tus padres, también para papá Dios. Amén. Te amamos. Gracias. Julia Hernández dice, gracias por esta palabra de enseñanza y gracias a Dios porque justo ayer me permitió transmitirles a personas de familiares, cáncer, lo que he aprendido de que entreguen la vida de su familiar al Señor y Él obrará su voluntad agradable y perfecta. Como decía mi mamá, nosotras vivimos su milagro hecho en la vida de mi hermana. Rosa María Sánchez, amén, gloria a Dios. Saludos de Araceli Vega también. Claudia Priscila Gómez, pastora Hermanita. Prisi, nos dice, la entrega genuina en medio de la enfermedad
Ay, espérenme, se me del movió. anhelo o de la muerte, es una decisión que determina cómo enfrentamos lo que está por venir, cómo veremos a Dios como Job. Ahí Dios nos es revelado. Wow. Y luego, Guille Bolaños Martínez, gloria a Dios, Lili, gracias por tu testimonio, te amamos. Gina Galindo nos vuelve a saludar, nos da las gracias porque Dios nos ha sostenido, y en estos 6 años que ella también ha estado luchando su enfermedad, estamos con ella. Oramos. y nos habla acerca de un hermano que tiene cáncer de próstata encapsulado, pero ya lleva 6 años y todavía el Señor lo tiene aquí. Yadis dice, sin duda alguna, la enfermedad de mi pastor ha sido de mucha enseñanza para mi vida. Yo que los conozco desde 1995 y que he trabajado cerca de ustedes, ha sido un orar constante por él. Y mi corazón se goza por todo lo que está haciendo en su vida y pronto a disfrutar la boda. Los amo mucho. Claudia Mercado dice, híjoles, cuando supe del cáncer del pastor, solo podía recordar el día que él me llamó hija y me dio la bienvenida a la iglesia. Sabía que era tiempo de ponernos en la brecha por un hombre que lo ha dado todo por amor al pueblo de Dios. Sí. Olga Jaime dice, agradezco al Señor el permitirme haberlos tenido como mis padres, les respeto y admiro por esa fortaleza que nos enseñan y sabemos que el Señor les bendecirá mucho más. Amén. Gracias por esta gran enseñanza y qué decir de mi pastor, es un guerrero. Es un campeón. Ajá. Sí, pues creo que esos son todos los comentarios. Los que yo tengo también, sí, Sí. son todos. Y- Vamos cerrando. Sí. ¿Con qué te despedirías? ¿Qué dirías? Yo sé que hay muchísimas cosas para hablar, para comentar, que no tenemos el tiempo suficiente para dar un cierre así como quisiéramos. El tiempo ya se nos vino encima, pero ¿qué dirías? Yo les recordaría lo que el Señor me dijo en Juan 11:4, cuando Jesús oye todos los reclamos de las hermanas, de la gente que estaba allí en el sepelio, ¿no?, de Lázaro. Y Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte. Tú le puedes cambiar esta lucha, esta crisis, esta situación, este problema que estás viviendo. No es para muerte. La muerte no puede llamar algo que no, a alguien a quien no le pertenece. Y aun si el Señor llama a la persona, si aún el Señor no resuelve el problema, la crisis, lo que estás viviendo como tú lo quieres, Dios está obrando y Dios está en su soberanía actuando y a la vez trabaja en nuestros corazones. Y Jesús les dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todo lo que vivimos, bueno, malo, duro, difícil, enfermedad, crisis, muerte, ansiedad, problema, conflicto, ruptura, escasez, conflicto personal, interpersonal, de trabajo, de familia, de iglesia, nada es tan catastrófico como el enemigo nos lo quiere hacer ver. Claro. Aún cuando en ese momento parecía que estaba todo perdido. O te parezca, o me parezca, o nos parezca que está todo perdido. Todo ayuda bien. Y todo apunta y debe apuntar siempre a glorificar el nombre del Señor. Dios trabaja en nuestra confianza en la vulnerabilidad y es ahí donde tenemos la perfecta oportunidad de conocer facetas de Dios que no conocíamos. Cierto. Creo que el tiempo se nos ha ido y que nos quedamos inconclusas, pero yo quiero decirte que como familia pastoral hemos estado atravesando por esta situación de la salud del pastor Mario desde hace 5 años. Nos lo advirtieron, nos dijeron cáncer renal, aún con extirpar el riñón y el tumor dañado, hay posibilidades de que en 5 años esto regrese. Cuando fue la primera cirugía en el 2019, en agosto del 2019, no había cáncer, pero en esta última cirugía
ya hay cáncer renal y metástasis en hígado y en páncreas. No es un diagnóstico halagüeño, No. pero hemos visto la mano y la provisión de Dios y su palabra dice, enviaré sanidad y medicina. Y Dios ha estado obrando a través de la oración, a través de la bendición del Señor, de escuchar nuestras oraciones y lo ha levantado. Yo creo que ahí estamos jalando el manto de día, de noche, porque gente que ora por él del otro lado del mundo, pues es nuestra noche. Así que de día y de noche hay gente clamando a su favor. El día de ayer recibimos la visita de la pastora Ara con su hijo Edgar y su esposa Kesia, una pastora muy amada de añísimos de conocernos, de una amistad tan preciosa. Nos llevó saludos de otros pastores y pastoras con los que ella convive, se relaciona. Y le damos gracias a Dios por eso. Recibimos oración, recibimos apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo económico. Recibimos de parte de Dios todo lo que necesitamos para pasar por el valle de sombra y de muerte, confiados en Él, tomados de la mano, sin temer mal alguno. La vida del pastor Mario está en las manos de Dios. Amén. El anhelo de nuestro corazón es un milagro de sanidad. Pero aun si Dios determinara que no es así, sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que no hay tristeza en el sentido de aferrarnos y pelearnos con Dios por un milagro y que si Dios no contesta vamos a renegar y vamos a pelearnos con el Señor. Conozco mucha gente que se ha peleado con Dios porque Dios no ha hecho lo que ellos quieren. Dios ha hecho su voluntad. Y si le hemos entregado nuestra vida en algún momento, sabemos que así es. Y como hijos de Dios, tenemos que entender que la muerte no es un enemigo ni el final que nos esté fastidiando. La muerte ya fue vencida. Amén. Jesús la venció. La vida ganó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos esperanza. Y dice la Escritura que Dios nos habla a través de Pablo diciéndonos, quiero explicarles qué pasa con los que duermen, porque no quiero que sean como los que no tienen esperanza, Así es. que se deprimen, que se pelean con Dios, que reniegan y que tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano tendremos que partir a la presencia de Dios, nosotros o alguno de nuestros seres queridos. Él no nos prometió una vida eterna aquí en la tierra. No. Él nos prometió una vida eterna allá con Él. Amén. Así que, bueno, tenemos que enfrentar la muerte. Los hijos de Dios somos resilientes. Los hijos de Dios somos gente que entiende los propósitos del Señor. Aun cuando nos duela, le bendecimos, le glorificamos y ponemos en alto su nombre porque Él es Dios y su soberanía reposa sobre sus hijos. Gracias, Lili, por estar aquí. Gracias por contarnos desde tu corazón Gracias. todas estas situaciones por las que has pasado, por las que estás pasando. Y bueno, pedimos a todo nuestro auditorio que siga orando por nosotros como familia pastoral, gracias. que siga orando por Lili en su regreso a España, por todos los trámites legales para su boda civil y por todas las cosas que hay planeadas de parte del Señor para bendecirla, para ayudarla, para levantar también su vida. Y oramos que el Señor siga haciendo su perfecta voluntad en ella. Y te sigo diciendo, cuida tus pensamientos. Sí, amén. Cuida tus pensamientos. Sí. No podemos enfrentar al enemigo con pensamientos que no glorifiquen al Señor. Exactamente. Cambiamos las mentiras por la verdad.
Amén. Y la verdad es que Dios nos ama, que Dios tiene el control, que Dios tiene propósitos. Amén. Gracias, cabina, por regalarnos Gracias. unos minutitos de más. Gracias a todos por su atención, por estar presentes. Les amamos y les Saludos. bendecimos con todo el corazón. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. Gracias, gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos por orar, por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros. Somos pastores muy afortunados, nos sentimos muy amados, tanto por el Padre Celestial como por nuestra congregación y por muchísimos hermanos en la fe que nos apoyan, que nos sostienen, que nos levantan. No podría mencionar los nombres de todos, pero ustedes se saben aludidos. Ustedes saben quiénes son y agradecemos con todo el corazón tanto amor y tanto cariño inmerecido. Gracias, muchas gracias. Nos vemos próximo martes. Que el Señor me los bendiga y que tengan una semana increíble y maravillosa. Adiós. Bye. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.